lista de ejercicios para hacer, porque en realidad los ejercicios serían de lo que hemos hecho, digamos, que es procesamiento de datos, o procesamiento sí, de datos. En visualización, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a retomar lo que ustedes arrancaron a hacer con Analía el martes, que Analía me comentó que habían llegado hasta la gráfica 3 o 4 de la guía de teoría. La idea es que ustedes puedan terminar de hacer, voy a buscar la guía de teoría, terminar de hacer las gráficas que quedaron ahí pendientes, ¿sí? Para que les quede mínimamente el código de resolución para hacer cada una de esas gráficas. ¿De acuerdo? Terminado esas 7 gráficas, 7, sí eran 7, en el campus hay una actividad, vamos a hacer esa actividad y que también es de graficación y con eso terminaríamos de revisar lo que es graficación. Posteriormente a eso podemos hacer una, una charla respecto de objetos, sobre todo un ejercicio en particular que recibí un correo, creo que era de la guía 3 ejercicio 4. Acá tengo un correo. Ajá, de Nicolás. Vamos a hacer una un pequeño repaso de lo que es herencia y vamos a leer un ejercicio para ver cuál sería el diagrama de clase que podríamos llegar a utilizar. ¿De acuerdo? Pero bueno, avancemos con visualización y cuando terminemos lo de visualización vemos lo de objetos. No sé en qué gráfica terminaron, si en la 3 o en la 4 en teoría. En la No 1, me ok. fijo. Bueno, bueno, entonces retomemos de antes. Esta es la 1. Vayan haciendo las 7 gráficas y cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, me la van haciendo y, y después yo comparto el código de, de lo que yo tengo hecho para esas 7 gráficas. Pero la idea, si bien yo ya lo tengo hecho, la idea es que ustedes los puedan ir viendo para ir entendiendo el armado y cómo ir utilizando los elementos de la librería Matplotlib. ¿De acuerdo? Así que retomemos desde ahí, desde lo Ok. que ustedes comenzaron a hacer. Ricardo, Ricardo, ¿Sí? consulta. Vos sabés que yo no estoy pudiendo hacer el gráfico de acumulación entre, ¿El, el 3? no, el siguiente de eso, el de acumulación ¿El es, 4? sí, figura 4 sí. Bueno, Estoy teniendo un problema. bueno, ¿me querés pasar lo que tenés hecho? A ver, ahí lo busco. O si no, avanzá con el que sigue y después agarramos y revisamos todas las gráficas. Y ahí yo Ah, bueno, dale. les doy tiempo Ok, em, para que vayan revisando. dale, dale, gracias. No, por favor. Bueno, yo dejo de compartir. Ustedes tienen el slide de teoría.
qué mierda. Hola, ¿están haciendo algo? ¿Ah? Hola, profe. ¿Quién habló? Alejandro. Ah, Alejandro. Sí, lo que estamos haciendo es como todos quedaron o varios quedaron en teoría, en la graficación, en la figura uno cuando en la final de teoría, lo que estamos haciendo es retomar lo que arrancaron a hacer en teoría. ¿Me Ah, explico? bien. Entonces vamos a hacer las 7 gráficas que están en los slides de teoría, si le queda el código hecho de esas 7 graficaciones y posteriormente hacemos una O sea, ejercitación adicional. lo que mostró ¿Cómo? Analía. Lo que mostró Analía primero. Claro, en la diapositiva de teoría, al Sí, final, en la diapositiva 83, ¿sí? Arranca en realidad en 82, te dice que hay que hacer unas 7 gráficas con un archivo vuelos.csv. Y después te pide 7 figuras, que armes 7 figuras. sí, Lo que sí. te da es la figura, digamos, lo que te muestra es la figura y vos tenés que hacer el código para lograr esa figura. Entonces, lo que le estamos haciendo es que ustedes codifiquen, cualquier cosa lo vamos viendo y cuando terminen de hacer las 7, mostramos la- el código que yo tengo de cada una de las 7 para que ya vayamos revisando lo que le anduvo o lo que no le anduvo. Bien. Eso sería de Panda, ¿no? ¿Cómo? Sería del módulo Panda. No, en la de graficación, en análisis y visualización de datos, Sí. hay un apartado que es visualización de datos y ahí Ah, está la clase de teoría graficación. del módulo Matplotlib. Sería ¿Lo la encontraste? gráfica. No, En el campus. sí lo tengo. Módulo Matplotlib. Ese sería, ¿no? No, más abajo dice visualización de datos. Ah, puedo decir la diapositiva, sí, clase de teoría, módulo Matplotlib, sí. Sí, ese puede ser. El clase de teoría, módulo Matplotlib. Ese es el tengo. Ajá. Ahí en esa, vos abrís esa diapositiva y en la diapositiva 83, 82 en realidad, está planteada una ejercitación Bien. que arrancaron a ver el martes con Analía. Sí, 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 sí. La idea es vamos a terminar con esa ejercitación. Así les queda el algoritmo de cada una de las gráficas, cómo hacer cada una de las gráficas. Así que codifiquen cada una de esas gráficas y les muestra una gráfica, figura uno, figura 2, figura 3, figura 4 hasta las 7 y después lo vemos. Bueno,
¿Cómo van? ¿Qué gráfica van? Eh, ¿Cuál? No, perdón, no escuché. Figura 4, ok. ¿Alguien más? Tres, ok. Bien, bueno, bien. Entre la 3 y la 2, la 3 y la 4. Bueno, entonces demos un rato más. Bueno, han podido avanzar en la 4. Bueno, bueno, vamos resolviendo. ¿Quieren que vayamos sí, vamos. mirando el código? Bueno, voy a compartir. Ahí deberían estar viendo. Bien, primera diapositiva, figura 1. ¿Qué dice? Comparativa de la cantidad de vuelos de cabotaje internacional y totales para el año 2002. ¿De acuerdo? Fíjense que en el eje X están los meses y en el eje Y las cantidades, y cada una de las barras es un color para cada uno de los tipos, cabotaje internacional y total. De hecho, la barra verde termina siendo la suma de la barra azul y la barra anaranjada. ¿De acuerdo? ¿Cómo armamos ese gráfico? Y se carga Fíjense, primero los datos del archivo CSV, ¿no? El de vuelos. bien. Primero leemos con el de vuelos, ¿sí? Le hacemos
le haces el drop DNA, después se le transpone y se le cambian los... Esto ya lo hicieron con Analía. Y se le cambian los nombres de los índices, ¿de acuerdo? Sí, Fíjense, lo que yo estoy necesitando para hacer esta gráfica es solamente año 2022. Por tanto, yo debería filtrar el año 2022, los meses del año 2022 para los los dos tipos de vuelo y el total. sí, Entonces defino un dataset 2022 como d.log 2022. ¿De acuerdo? sí. Sí, Después planteo el subplot y hago d 2022.plot kind var ax igual a x1 y después le seteo un título. Cantidad de pasajeros año 2022. Si yo ejecuto esto, obtengo la gráfica que estaba necesitando. Ah, ¿y la ¿De cantidad de acuerdo? pasajeros no es la cantidad de vuelos? Sí. Fíjate, mira. Fíjate, yo estoy diciendo que D 2022 es D log 2022. Si yo me fijo en D, ¿qué hice yo en D? Esto es D, ¿está? Un data frame. Yo tengo la columna de cabotaje, la columna internacional y la columna de total, donde tengo la cantidad de vuelos, ¿de Sí, acuerdo? Y a los índices le puse año y mes, ¿ok? sí, sí. Entonces, si yo hago un DLOC 2022, lo que me estoy quedando es con las filas, ¿sí? Del año 2022. Entonces, si yo miro ahora de 2022 son los meses del año 2022, porque tomo todas las filas del año 2022, las tres columnas, Ah, ¿de ah, acuerdo? Posteriormente ploteo eso y obtengo esta gráfica, ¿ok? ujú. Acá. Xplot, data 2022, calendar, X igual a X, a X alta- Claro, está bien. Te da lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos con ese? ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos. El título no debería ser vuelo. Sí, no importa, ahí fíjense. Está bien, es vuelos. ¿Ok? Bien. Esperen que este es el 2. ¿Qué me pide el 2? El 2 me pide que haga la cantidad de vuelos de cabotaje internacional y el total por año 2022. O sea, me hace trabajar con lo mismo, nada más que me pide que yo separe en tres ploteos distintos y sean de tipo línea la evolución de los vuelos, ¿sí? Para todos los meses del año 2022. Entonces, claramente lo que voy a seguir usando es el mismo data frame que ya hice acá. ¿De acuerdo? Nada más que ahora lo que voy a hacer es un subplot de tres filas, una columna, ¿está? Y ahora cuando quiera referir a cada una de las filas en AX2, que es mi variable, lo voy a hacer entendiendo que la AX2 es una lista. Entonces voy a setear
el primer plotline en AX2, 0. Y le pongo la leyenda cabotaje, upper left. Después, hago mi siguiente plotline seteando en AX21 internacional y en AX2 corchete 2 mi próximo plotline de color verde. Entonces fíjense que el azul de arriba es cabotaje, el rojo del medio es internacional y el verde de abajo es el total. Si yo lo ejecuto, lo tengo ahí. El azul de arriba es blue en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2. ¿Se entendió? Sí. Me lo explica de nuevo, Ricardo, porque yo hice tres gráficos separados. Separado. No lo Bueno, hice el así. subplot lo que te permite es generar en una misma figura, en una misma hoja de dibujo, más de un dibujo, más de un gráfico. Entonces, en subplot vos le podés setear dos parámetros que son la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Lo que estás armando acá es una grilla. Estás diciendo, vas a tener tres gráficos horizontales, perdón, tres gráficos en vertical, porque son tres filas, y una en una columna. Es decir, que lo voy a tener uno abajo del otro. Si yo acá le pusiera 3,2 en vez de 3,1, yo tendría dos hileras de 3, o sea, dos columnas de 3. Esto es fila, esto es columna. ¿Se entiende? ¿Se entendió Sí, sí, eso? Sí, 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 sí. sí, eso sí. Bien. Entonces, el AX, que ahora mi variable es AX2, lo que hace, o sea, lo que tiene en realidad es una lista o una matriz, dependiendo si acá puse un 1 o puse un 2. ¿Tá? Entonces, con los corchetes de fila y columna para la variable AX, yo me estoy posicionando en cuál de los gráficos es que voy a trabajar. Mejor dicho, en cuál de las posiciones de figura yo voy a posicionar el gráfico que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo estoy diciendo, agarrar la columna cabotaje, a esa columna hacerle un plot de tipo línea y entre paréntesis le paso el color azul. Y le digo, posicionalo en el AX correspondiente al AX corchete 0. Al AX2 corchete 0. ¿Sí? El AX2 corchete 0 sería el superior. Entonces, me va a hacer un plot de línea de color azul para los vuelos de cabotaje y lo va a posicionar como primer gráfico, o sea, primer gráfico desde arriba hacia abajo. ¿Está? A ese ahora le estoy poniendo una leyenda que es cabotaje y lo ubico arriba a la izquierda, a la leyenda. Después digo, bueno, agarrar el data frame de 2022, la columna internacional, hace un ploteo de línea con color rojo y posicionarlo en el AX que corresponda al AX2 corchete 1, o decir, al del medio, porque yo había seteado tres gráficos. ¿Está? Lo voy a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que esta figura, que es fig2, para mí, variable fig2, es esta figura, es toda este canvas, digamos, toda esta tela de ploteo, toda esta ventana de ploteo. Yo le estoy diciendo que con la función subplot le estoy diciendo que tenga tres gráficas en tres líneas y en una sola columna. Así que son una línea, dos líneas, tres líneas. Si yo le hubiese puesto dos columnas,
A su vez acá, al lado de esto, tendría que tener tres más. ¿De acuerdo? Pero como le puse una sola columna y tres filas, son tres gráficos, uno arriba del otro. Y estoy accediendo, si yo digo que esto va a tener tres gráficas, la parte de la tela de acá arriba es el AX2 corchete 0, la del medio es el AX2 corchete 1 y la de abajo es el AX2 corchete 2. Entonces estoy separando posicionalmente en 0, 1 y 2 el lugar de la figura en donde voy a mostrar el gráfico en particular. ¿Está? Entonces, dependiendo dónde yo ubique, es la gráfica que voy a mostrar. ¿Quedó claro? Entonces, fíjense, cabotaje me queda en color azul en arriba, internacional me queda en color rojo en el medio, porque el AX2 corchete 1, y el total me queda en verde abajo, porque es la AX2 corchete 2. ¿Se entendió? Sí, te quiero hacer Sí. una consulta sobre esto. Dime. Eh, por ejemplo, acá en cabotaje, AX2, eh, en la posición 0, Legen, y después tenés entre corchete, dentro del paréntesis, cabotaje. ¿Ese sería el título que le está dando a la leyenda? Claro, O qué sería? acá Claro. que es lo que va Si escrito vos no acá. le pones, si no le pone eso, no le pone cabotaje, sería. Claro, si acá le pongo un Ah, perro, claro, te y aparece el perro. ejecutamos, me aparece perro. ¿Eh? Claro, Acá va genial. el título Ahí que le está. estoy poniendo a la leyenda. Listo. Y en esta parte, después del 3,1, la palabra, ¿cómo se pronuncia? Layout. Constraint. No. Layout constraint. Sí, eso es para que Ajá, todas las ¿qué hace gráficas esa ocupen parte? el mismo tamaño, que todas las gráficas tengan el Ah, mismo ancho y que genial. ocupen toda la tela, digamos. Claro, nada que ver lo que hice. Yo le mandé 3 gráficos. Estaba contento. Bueno, me Claro, salió. Está genial. claro, pero entre gráficos distintos. Fíjate que Claro. el slice acá, este, Sí, sí, estaba un eh, poquito diferente a lo claro, que yo no estaba. se Tenía. ve, pero claro, no se ve, pero en realidad esto debería ser una sola Eso. figura, Una porque figura, dice claro. figura 2. ¿Eh? Claro, entonces con Y el lo mismo siguiente el exactamente que lo sigue. mismo. Claro, Es lo mismo, pero cambia el tipo de gráfico. claro. Un lujo, entonces. Ya que voy a ir cerrando la Listo. figura. A reformar todo Vamos a ver el qué. código. Fíjense que el 3. Profe, una consulta. En el Sí. 2, sí, una cosa, el 2 ahí lo pasé. Desde ya es muy Ajá. básico, pero a ver si está bien eso. Vamos a botarlo. La respuesta es anda. Pic 2, X2, data 2022. Y para mí este data es el de 2022. Claro, correcto. ¿Mm? Si yo ejecuto esto, anda. Fíjense, acá te ocupa el ancho, ¿no? Pero es lo mismo, porque vos le estás pasando en distintos subplot acá. ¿Ok? Y ahí en la parte de la consola que marca un value error. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos argumentos acá para desempaquetar solamente en dos variables. Eso te está diciendo. O Y sea, ya fíjate funciona, que te pero lo tiene error. grafica. Claro, te lo grafica, pero te corta.
te conviene hacerlo siempre cuando vos querés ir armando gráficos en la figura, te conviene ir armándolo de esta forma. Ok. Bueno, voy a resetear acá. Fíjense, el tercero es muy parecido al que vimos recién, nada más que lo que cambia es el tipo de ploteo. No es de línea, sino que es de área. Entonces yo lo ejecuto y obtengo esto. Fíjense acá. ¿Cuál es la diferencia entre esto que estoy mostrando ahora y ahora le saco esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo pudieron ver? ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico y el otro? Más alto. Tiene los gráficos más ¿Eh? altos. Está todo más apretado. La superposición. ¿Por qué? Porque este está estirando hasta el final acá y este no. Ah, Ujú. pero este se junta acá, este no. ¿Ven? Este con constraint, layout constraint, y este sin layout constraint. Bien. Queda mejor separado este. Ricardo, Sí. em, ¿cómo hago para ver así como estás viendo vos los gráficos? Afuera, ¿usted lo muestra acá adentro? Claro, a mí me lo muestra la consola, yo lo puedo desacoplar, En la pero pestaña plots te lo muestra. ah, La pestaña de plot te lo muestra. no Ahí tengo la tenemos la pestaña pestaña de esa. variables. Tengo la ¿Y dónde te lo pestaña muestra? ¿En la gráfico. consola? Y acá ¿Cómo? la consola. Y en la consola. Ahí me fijo. Bien, en plot y en consola. Sí, tienen que ir acá. Eh, Tools, Ah, preferencias. Preference. Acá tienen que ir a. eh, Déjenme buscar. En ePython Console. Acá hay una pestaña, una pestaña pestaña que gráfico. dice gráfico. Y acá, donde dice Graphic Backend, ustedes tienen inline. Pongan tkinter. Tkinter es una librería para armar interfaces gráficas. Lo que le estamos diciendo acá es que me arme una ventana de visualización gráfica y me lo muestre en una nueva ventana de visualización gráfica que está armando con la librería que ya viene incluida tkinter, que lo que me permite hacer es interfaces gráficas. Entonces, ¿eso qué hace, por ejemplo? Hace que yo ploteo y me lo está mostrando acá y me aparecen herramientas acá abajo ya por defecto, incluso para guardarlo. Pero yo podría hacer, por ejemplo, corrimiento o puedo hacer zoom. Yo puedo hacer zoom acá. En cada una de las gráficas puedo ir haciendo zoom y después volviendo para atrás la visualización. Esto es una ventana de interfaz gráfica que arma
automáticamente y mete adentro la figura con los gráficos y no te lo muestra acá. Entonces hay que ir ahí a Tools, Preferencias y Python Consola, Gráficos y acá seleccionar Acá que en... ejecutás, Sí, pero no lo lo ejecuté muestra así. porque se reinicia la máquina, a mí me reinició el programa y me borró todo. ¿Cómo? Le apliqué la configuración, le di a Apple y me reinició todo. Me reinició el No, pero programa. no debería. No, pero no debería haberte reiniciado todo. No, a mí no me reinició, no. Ah, bueno, o sea, a mí me reinició. Igualmente yo también toqueteé ahí en herramientas y me lo dejé en español al Spider, Ah, bueno. Sí, sí, ya pues que está bien, estaba. está bien, en preferencia. Lenguaje. Bueno, Bueno, gracias. lo agradó. Vamos al 4. El 4 me dice año 2022, cabotaje internacional nomás, no me pide el total, y me lo pide en barras acumuladas, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos esto. Del data frame 2022 hacemos un iloc y nos quedamos con todas las columnas, perdón, todas las filas de la columna 01, que son las dos primeras, o sea, cabotaje internacional, y hacemos un plot de tipo barra, stack true, y le pasamos el AX4. Y ahí lo armo. ¿Ahí? ¿Se la dio? Continúo. Sí, 3, no, 5. el 5. Y al 5, fíjense que me dice los vuelos de cabotaje realizados durante 2020, 21 y 22. Así que no me está pidiendo para un solo año, ¿de acuerdo? Me está pidiendo para 3 años. Entonces, el de 2022 no me va a servir el data frame que yo armé. Voy a tener que armar otra cosa. Entonces, fíjense, yo armo un data frame, años, y fíjense lo que hago acá. Le estoy pegando de la tabla D, que es la que tiene todos los datos, hago un punto log y traigo todas las filas del año 2022 de la columna cabotaje y la agrego como columna 2020, perdón, del año 2020, la columna cabotaje y armo una columna en el data frame años para el 2020. Después agrego otra columna que es año 2021 y hago un d.log de todos los registros del de las filas de 2021, columna cabotaje. Entonces lo que estoy haciendo es ir pegando una columna al lado de la otra para el año 2020, 2021 y 2022 y simplemente después hago un plot de kind bar y ya está. Pero armé una nueva estructura. Si yo ahora ejecuto esto, obtengo la gráfica que estoy esperando y fíjense que voy a abrir mi data frame años y esto es lo que yo le decía. Me quedan todos los meses y en una columna el 2020, en una columna el 2021 y en una columna el 2022. Como los 3 años tienen la misma cantidad de meses, me queda la misma cantidad de filas. Ahí por el chat te mandé lo que yo hice para saber si está bien también, porque es Y diferente. vos armaste 3 data frame.
y le pasaste Claro, las tres distintas. Yo lo armé en uno solo, es lo mismo. es lo mismo. Sí. Ah, entonces está Claro, bien. lo que pasa es que vos Porque armaste me da. tres series armaste vos en realidad. Claro. Yo armé un data frame con tres columnas, pero es lo mismo. Después lo único que vos tenés que de diferente con lo mío es que vos le pasás las tres series, Ajá, claro. ¿sí? O mejor dicho, mirá, acá armaste un data frame con las tres series y después armaste el plot. Yo, en vez de armar tres series y después poner el data frame, creé un data frame y después le fui pegando las Ajá. columnas. Ah, ahora entiendo, sí. Está bien, Creé un data frame vacío, ¿no? está bueno. Bueno. Después venía el 6. Dice, vuelos totales de 2019 a 2023. Bueno, este es fácil, porque nos tenemos que quedar solamente con la columna de totales de todo el data frame para los años 2019 a 2023, o sea, todo, y hacemos un plotline. Entonces, la figura 6 sería esta. Esa sería la parte gráfica. ¿De acuerdo? Lo único que hacemos Sí. es la columna total, le hacemos un plotline y le ponemos color rojo. Y el 7 y último, cantidad por año, cantidad total anuales y un plot de área. ¿Tá? Para cada cabotaje internacional y total. Entonces, y vamos al Spider, acá tengo, es agrupo, ¿sí? Y sumo por año, ¿sí? No, fíjense que acá abajo no tengo meses ahora, sino que tengo totales por año, y por eso es el group by. Entonces anuales lo que tiene es por año la suma de todos los vuelos de las tres columnas, y posteriormente hacemos un plot area, stake true, y me lo muestra de esta forma, y si le ponemos false, lo muestra, a mí no me gusta cómo lo muestra con false, pero bueno, porque fíjense que el internacional, que acá te lo muestra en anaranjado, te das cuenta, o sea, no te das cuenta, porque acá te queda un verde en realidad, y te queda delimitado por está, porque te va superponiéndolo. En cambio acá si yo le pongo el true, se ve mejor, para mí, ¿eh? Eso es justo después. Entonces queda ahí bastante claro cuál es cuál. Entendiéndose que el anaranjado no es solamente esta área, sino que es el área desde abajo hasta acá, ¿no? Ujú. ¿Se entendió? Sí, Bueno, ok. Eso es un poco para que tengan, nada, las gráficas es después jugar con lo que hay y ver si te gusta más o menos.
cómo va quedando la gráfica y qué es lo que vas necesitando. Y acá lo que sí hay una decisión que tomar es que qué gráfica representa mejor lo que vos querés mostrar. A veces es mejor mostrarlo con un gráfico de línea, a veces es mejor mostrarlo con un gráfico de área, a veces mejor en barra, a veces queda más prolijo en horizontal, las barras horizontales que barras verticales. Entonces, bueno, nada, ahí juega un poco la estética también y el impacto que uno está queriendo lograr con la visualización gráfica de la información que está queriendo mostrar. Ricardo, ¿me explicás la figura 4? ¿Sí? El método. Figura 4. Fíjate que yo en D2000, en el data frame D2022, ¿qué es lo que tengo? Vamos a mirarlo. De 2022. Tengo los meses de enero a diciembre, ¿sí? Cabotaje, internacionales y totales, pero solamente del año 2022. ¿Por qué? Porque acá arriba yo hice Claro, de los datos totales, hice un d.log y traje las filas correspondientes solamente al año 2022. Entonces, de 2022 son los datos del año 2022. ¿Ok? claro. Las tres columnas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Lo que estoy haciendo después es, yo no le puedo pasar el d2022.plot. ¿Por qué no le puedo pasar el d2022.plot? Porque voy a... En la figura 1 que armamos, le pasamos el d2022.plot. ¿Y qué hacía? Este es una cosa importante. Están hablándome. Ejecuto. Fíjate qué es lo que hace. La figura 1 es el d2022.plot kind var ax igual a x1. ¿Ya está? Entonces, lo que está haciendo es, a todo el data frame de 2022, ¿cuántas columnas tiene el data frame de 2022? ¿Verdad? ¿Tres? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Tres Tres. tenía? Tiene Sí. cabotaje, tiene internacional y tiene Y total. total. Entonces, como para enero, que es uno de los índices, tiene tres valores, cabotaje, internacional y total, lo que hace es para digamos, el mes de enero, que te muestra en el eje X, te hace una barrita del tamaño con el valor, ¿sí? Para cabotaje y te lo muestra en azul, para internacional y te lo muestra en anaranjado y para total y te lo muestra en verde. ¿Por qué? Porque vos no filtraste, vos le dijiste, ploteame todo el data frame de 2022. Así que te va a Ah, hacer tres barras. ¿Y por qué te va a hacer tres barras distintas? Porque vos no le pusiste el stake it, está en false. Si vos no lo pones, por defecto está en false. Entonces, como le dijiste que, no le dijiste que el stake it es como acumularlo en la misma barra. Como vos no le ah, dijiste que lo acumule en la misma barra, te hace tres barras distintas, una para cada valor. ¿Ok? tal cual. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora vamos a la otra figura. Yo le estoy diciendo, desde 2022, ay, perdón que me saqué la gráfica. Desde 2022 hago un iLog. ¿Qué hacía el iLog? Lo mismo que el log, pero accediendo a través de los índices. ¿Ok? Ah, Entonces, le estoy diciendo dos puntos, o sea, tráeme quédate con todas las filas
pero le estoy diciendo solamente de la columna 0, 2.2. Si yo le digo 0, 2.2, el 0 lo toma, pero el 2 no lo toma. Entonces, los índices de las columnas que le estoy diciendo es, quédate con la columna 0 y la columna 1. La columna 0 es cabotaje, la columna 1 es internacional. Estoy diciéndole que me plotee solamente las dos primeras columnas, todas las filas de las dos primeras columnas. Le estoy diciendo que lo plotee en tipo barra y que además acumule en cada una de las barras los valores. Entonces, como en enero tiene ahora dos valores solamente, porque le quedó cabotaje y internacional, porque yo le saqué totales con esta restricción del ILOC. Como para enero tiene dos valores, lo que hace es en una misma barra poner el de cabotaje primero, que es la primera columna, y arriba de ese le agrega eh, el valor de internacional. Entonces, fíjate que si yo comparo en la gráfica anterior de la 1, totales era 1,5, más o menos. Ajá, Bueno, si sí, yo ahora solo grafico cabotaje e internacional, pero los acumulo a los dos en la misma barra, tengo que llegar al de totales, o sea que el mismo claro, 1,5. ¿Por qué? Porque estoy implícitamente, al estar acumulando en la misma barra, lo que estoy haciendo es lograr la misma altura que tiene la barra de totales. ¿Se entendió? está bien. Sí, sí, sí. Entonces, acá hay un criterio que hay que tener muy en claro, que es que cuando yo tengo en un data frame una columna que que me tiene almacenado los totales de la suma de una fila, no puedo nunca utilizar el staked en true porque el valor que voy a estar mostrando es irreal. De hecho, está duplicado. Si yo a este no le hubiese hecho un iLock y le hago un staked true, acá me estaría mostrando que en enero fueron 3,0 los vuelos. ¿Por qué? Porque me pondría Te lo la duplico. barrita azul, después me pondría arriba la barrita naranja y después me pondría arriba la barrita verde. Entonces el staked true no se puede usar cuando el data frame que estoy queriendo plotear contiene una columna de totales. Si contiene una columna de totales, tengo que usar el staked en false para que me haga tres barras distintas. Entonces, de esa forma, yo puedo ver cuál es la composición del total en las distintas barras. ¿Quedó claro? Genial. Sí. Yo me estaba haciendo un embrollo con eso. Eh, Claro, si vos, a ver, vamos a hacer, lo que ustedes tienen que tener en claro es lo siguiente. Procesar la información es importantísimo. Ahora, si vos procesaste de manera perfecta la información, pero la estás mostrando mal, es como haber hecho todo el procesamiento mal. sí, sí, tal cual. ¿Se entiende? Entonces, las dos cosas son igualmente importantes. Una te puede anular a la otra. Si yo ploteo fantástico, pero procesé horrible, la información que estoy, las gráficas que estoy mostrando no sirven. Y si yo procesé fantástico y muestro horrible, lo que estoy mostrando tampoco sirve. Entonces siempre hay que tener cuidado con los datos que obtengo y los datos que muestro. ¿Quedó claro? Sí. Yo estaba haciendo esto que te paso por chat, eh, Bueno, pero me enquilombe para la 4. para la cual.
Espera, me amontonó todo lo que Fíjate tengo. que me lo pegó todo junto, en una sola Sí, línea. pero acá lo acomodo. Se estaba complicando bastante, te iba a decir. Sí, Bueno, acá te faltan sí, 2 puntos porque, igual, ¿eh? ¿cómo? No, espérate que acá estaba generando otra. Pensé que dos. Sí, se te re complicó. ¿Esto para hacer el 4? Sí. Mm. Este sería así, este sería así. Y acá es de 2022. Y este, 2022. Bueno, ahí lo transformé. Genial, una genialidad. Bien, no te anda. ¿Mm? Sí, me imprime nada. Bueno, int object is not iterable. Te da un error. Int, int. Yo me copié de la parte de las diapositivas, de la parte teórica, y traté de implementarlo, viste, en el ejercicio, pero no me salió nada. Está teniendo un problema acá. Int es una serie y cab es una serie. Las dos son series. Hay que hacer las listas. Acá no tampoco, no literal. Ya, no sé qué habría que hacer. ¿Por qué var H? Lo que pasa es que cab ya es una serie completa. No sé qué estás queriendo armar acá. Me Porque equilomé mal. cab, cab ya es la serie completa. O sea, Y vos ya lo estás haciendo ax.var H. ¿Cuál es la idea de esto? no, porque estaba viendo los códigos en las diapositivas eh, ¿Ah? y vi que para la acumulación de las barras tenía este código. Y yo, bueno, ¿En lo qué quise diapositiva? incorporar ¿En qué número de diapositiva? al principio, cuando está dando ejemplos. A ver. Ah, ok, pero lo que pasa es que ahí no estás usando pandas. Ahí estás usando listas comunes, Claro. no series de pandas. ¿Me explico? Ujú. Fíjate, a ver La si este. diapositiva 62. 62. 62.
Diagrama de barras horizontales. ¿Ves? Vos lo que estás haciendo acá es con diccionarios. De que Poblac y departamentos son, mira, departamentos es una tupla Claro. y Poblac es un diccionario. Yo le mandé dos listas. Entonces, claro, no estás usando pandas acá. Esta visualización es sin usar pandas. Entonces, vos Ah, estás recorriendo, ¿sí? Poblac.items, pero este es no es una serie de pandas. ¿Me explicó? Es claro, una tupla, claro, ¿de tal cual. acuerdo? Por eso no te anda. Por eso me quilombé tanto. Claro. Fíjate Listo, que entonces. por acá arranca y te dice que acá está, módulo matplotlib con pandas. La diapositiva que sigue. A partir de la 63 tenés Ah, matplotlib con pandas. Entonces ahí usás las series de panda, los data frames de panda. De la 62 para atrás es sin usar pandas. ya, yo me quedé con eso. No, Claro. no, me tuvo toda la tarde. Intenté un montón de Ah, cosas, pero. sí, no. Con pandas es mucho más fácil. Sí, más vale, no, nada que ver. Sí, sí. Con Panda usa dos líneas y ya está. Claro. Bueno, listo, Ricardo. Ok. Gracias. Bueno. No, por favor. Bueno, en el campus, acá, hay una actividad adicional que usan archivos que están acá adentro, en archivos graficación. Y ahí dice, lea el archivo codebit CSV y luego realice un gráfico de puntos mostrando los casos totales y los recuperados de cada uno de los países. Agregue etiqueta para los ejes y las leyendas correspondientes. Lea el archivo COVID CSV y luego realice el siguiente gráfico de recuperados en función de la muerte con tamaño de burbuja en función del número de casos, ¿sí? Y te va a dar un tamaño de este estilo. Para representar los datos del archivo se puede utilizar el gráfico de caja, realice, bueno, y después un describe del, del data frame. Y la función save nos permite almacenar los gráficos y guardarlos para que puedan utilizar el save del... Esto se los dejo como tarea. La idea era por ahí hacerlo ahora, pero bueno, nada, es más de lo mismo. Fíjense que es hacer un pequeño proceso. El archivo COVID-CSV se los muestro, pero es sencillo. Tiene país, número de casos, muerte, recuperado, caso activo. Y tiene unos países. Estados Unidos con los números, India con los números, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Italia, Turquía, España. Está. Y la idea es que ustedes hagan esto. Eso es la resolución de todo. Y básicamente, bueno, puedan lograr el de caja, el otro. Este es el primero, el de puntos. Después, este, el de con tamaño de burbuja, nada más que acá fueron rombo los círculos. Y después el box plot para los cuartiles. ¿De acuerdo? Son otras formas de hacer lo mismo, de utilizar la graficación. Exactamente, Leo, es el que usamos en el curso anterior, el archivito. Nada más que en el curso anterior lo, ¿cómo es? Lo leímos como en la introducción, no era programación orientada a objeto ni procesamiento de información, lo levantamos con el módulo CSV y lo leímos y lo utilizamos con lista de listas, pero es lo mismo. ¿Ok? Bueno, lo que Ok. sí, antes de que se nos termine la clase, es
Y a ver si está. Déjame ver. Ahí está. Nicolás me había mandado un correo haciendo una Estoy. consulta. ¿Estás? Bueno, una consulta de este ejercicio. El ejercicio 4 de la guía. Esto es programación orientada a objetos. Esta es la guía 3, en donde habíamos herencia, con programación orientada a objetos. Aunque parece que haya pasado años luz de que vimos esto, pasaron solamente 3 semanas, 4. El tema es el siguiente, un poco es hacer el diseño de clase y refrescar un poquito los conceptos de contención, ya sea agregación o contención, como lo quieran llamar, y herencia. Cuando uno dice que una clase contiene a otra, significa que hace uso, o sea, esta clase, la clase contenedora, hace uso de otra clase y la tiene como atributo propio. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que un banco contiene cuentas y contiene clientes. Entonces, las cuentas y los clientes, por ejemplo, como yo sé que un banco tiene muchos clientes, clientes es una lista de objetos clientes que son atributos del banco. ¿Me explico? Entonces, el banco, dentro de sus atributos, tiene una lista de clientes. Esa lista adentro va a contener objetos de tipo cliente. Es decir, el banco contiene clientes. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de herencia, lo que estamos diciendo es que una clase hereda, como lo hacen los seres humanos, todos los atributos y capacidades de la clase madre. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que si yo tengo una clase persona y ahora quiero hacer una clase alumno, la clase alumno no puede estar compuesta por personas. De hecho, el alumno es un caso particular, o es en realidad una clase que surge de hacer una particularización de la clase persona. Y es más, si la clase persona tiene la función de caminar, el alumno tiene la función de caminar, la tiene que heredar, porque el alumno es una persona. Lo que pasa que por el hecho de ser alumno, agrega otras cosas que una persona común no tiene. ¿Se entiende? ¿Queda claro la diferencia entre Sí, sí. herencia y contención? Bien. Planteado eso, yo acá en este ejercicio, que lo vamos a leer, dice, la Secretaría de Transporte diseñó un sistema de acreditación de pasajes para el uso del transporte público. Para ello definió 4 tipos de usuarios: generales, escolares, trabajadores y jubilados. Cada usuario debe poseer una tarjeta para utilizar el servicio de transporte. De ese primer párrafo, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos objetos alcanzamos a detectar? Tarjeta, pasajero y la tarifa. Y falta algo más. ¿Cuáles? Pasajero, Pasa- pasajero, tarjeta, tarjeta, tarifa y el tarifa, saldo. ¿Y el saldo? saldo. Sí. El saldo, el saldo es una clase. ¿Qué atributos tendría la clase saldo? Ah, no, no, perdón. Me confundí con objeto.
No, no, está bien. ¿Qué clases podemos identificar en este primer párrafo? La clase Usuario. persona y es el usuario, claro. Clase persona y usuario, ¿es lo mismo, no es lo mismo? ¿Qué tiene la persona? ¿Qué es lo que tiene el usuario? A ver, no siempre que tengamos que modelar a alguien, a algo que se parezca a una persona, tenemos que arrancar de una clase persona. ¿De acuerdo? Bueno, usuario entonces, que engloba lo que es Usuario, trabajadores, jubilado. eh, bueno. Y al decir engloba a, ¿qué estamos queriendo decir? Ahí detectamos una está, clase, usuario. sí, que está, Y cuando que decimos es engloba a, Que tiene que herencia. los que tiene herencia, claro. Hay otro más abajo que que tiene tiene herencia. herencia. Entonces, nosotros podríamos decir que tenemos una clase padre, que se llama usuario, que tendrá ciertas características. Y después tendremos clases hijas, que se llamarán como. Y general, escolar, trabajador y jubilado. Perfecto, que heredan de la clase usuario, porque de hecho son usuarios que tienen las mismas capacidades que el usuario, que la clase usuario. Lo que pasa es que personalizan ciertas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, un descuento. Por ejemplo, una cantidad de pasajes con descuento. Pero todos ellos podrían, por ejemplo, eh, pagar un pasaje. ¿De acuerdo? La acción de pagar pasaje o de recargar tarjeta lo tendrán los tres. Lo que pasa es que alguna de las clases hijas tal vez haya que redefinir el método porque hay que hacer algo distinto de lo que hace su clase padre. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra clase encontramos ahí en ese párrafo? Y está la tarjeta. Está la tarjeta. ¿Está? La tarjeta claramente va a ser un objeto. ¿Y cuál va a ser la relación que va a existir entre la tarjeta y cualquiera de las clases de usuario que tengamos? De composición. De No, de composición. Yo no agregación, ¿o no? puedo, Porque es ahí un, la que si no vos hay. quieras. Viste que la contención es composición o agregación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el objeto lo creas afuera o se encarga la propia clase de crearlo. ¿Ok? Ok. Pero claramente entre la tarjeta y un usuario hay una relación de contención, ya sea por agregación o por composición. Pero es contención. No va a ser nunca una relación de herencia. ¿Por qué? Y porque la tarjeta no tiene los mismos atributos y las mismas capacidades que un usuario. Y un usuario no tiene los mismos atributos y las mismas capacidades que una tarjeta. De hecho, el usuario usa una tarjeta. Y si usa una tarjeta, volvemos al caso del banco. El banco contiene clientes. El usuario contiene tarjeta. Así que la tarjeta va a formar parte de los atributos de un usuario, una tarjeta por usuario, pero no bajo una relación de herencia, ni en un sentido ni en otro. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que ahí tenemos una clase usuario, una clase usuario general, que incluso la clase usuario y la clase usuario general
le diría que es la misma. Y después definiría una clase usuario general y después definiría una clase jubilado, una clase escolar eh, y una clase, no me acuerdo la otra, trabajador, ¿sí? Que heredan de esa clase usuario general y que van a cambiar el método de pago del ticket y van a agregar un atributo, dos atributos en realidad, que son la cantidad de pasajes con descuento que se tienen que ir restando, así que tienen que arrancar y se tiene que poder resetear ese valor todos los meses. Así que voy a tener, es más, fíjense que la cantidad de pasajes con beneficio o con descuento, tal vez haya que plantearlo a nivel de atributo de clase. Entonces, la clase trabajador tendrá, o escolar, vamos a la clase escolar. La clase escolar tendrá un atributo de clase que es cantidad de pasajes con descuento, que está siempre seteado en 40. Y como atributo de instancia tendremos un cantidad de pasajes con descuento que arrancará en el mismo valor que el atributo de clase, pero que se irá descontando a medida que el usuario vaya pagando un, un pasaje. Y de hecho es más, habrá un método para resetear el beneficio y poder volver ese atributo de instancia al mismo valor que el atributo de clase. Y fíjense que cambia porque no es lo mismo el pagar pasaje de un usuario general, que no tiene descuento, de un usuario jubilado, que tiene el 75% de descuento, pero solo 30 pasajes, un usuario trabajador que tiene el 35% de descuento, pero 60 pasajes, y un usuario escolar que tiene 50% de descuento y 40 pasajes. ¿De acuerdo? Y después habrá una clase, servicio de transporte, en donde uno cargará personas y a cada persona le asignará una tarjeta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? No, Sí, profe. una consultita, profe. Por ejemplo, los usuarios generales no, pero los escolares que tienen 40 pasajes bonificados Ujú. y al 50%. O sea, tenemos dos variables ahí. Esas dos variables serían de clase, ¿no? Las dos, puede ser. No, Porque no le estoy metiendo ningún dato, solamente cuando hace un viaje. a ver, descuento podría ser un atributo de clase. Miren, voy a hacer acá. Esa es la clase, un bosquejo de la clase escolar, que va a heredar de usuario general. ¿Sí? Que no la tengo definido todavía. Iría arriba. O definamos primero a grandes rasgos usuario general. Clase, usuario general, que no hereda de nadie, tendrá un def init self. Bueno, y acá tendremos todos los atributos que vos quieras, ¿está? Pero, digamos, acá adentro, ¿qué deberíamos mínimamente tener? Y acá deberíamos tener eh, self.nombre, self.apellido, self.dni, bueno, te corrijo, self. Y capaz que pongamos self.tarjeta y arranca valiendo non. Y después tendré un método que sea comprar tarjeta
que lo que va a terminar haciendo es crear una tarjeta y hacer al atributo self.tarjeta igual a ese objeto tarjeta. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora bien, la clase escolar probablemente pueda tener un atributo de clase que sea cantidad de pasajes con beneficios igual a, no me acuerdo si eran 40 o 50, pero como hable 40, y que tendrá un descuento que siempre va a ser el 35%, 35, acá podríamos poner 35%, pero en el init de la clase, acá deberíamos tener un self punto, al arranque, ¿no? Self punto cantidad de pasajes igual a cantidad de pasajes con beneficio. Y un método que sea pagar pasaje, que va a recibir los datos que necesite, y que en el cálculo va a ser una consulta si self cantidad de pasajes, que son los ocupados, ¿no? Si quieren ponerle pas ocupado, es menor, bueno, ahí es menor o igual que el atributo de clase, pass, can't pass benef, can't pass benef. ¿Sí? Y si eso pasa, le calculo, le resto del saldo el 35% a la tarjeta y le resto un pasaje a can't pass ocupado. ¿Se entiende? Entonces fíjense que escolares, tiene dos atributos de clase que no tiene usuario general, porque usuario general no tiene beneficio ni descuento, ¿está? Y tiene escolares, tiene la redefinición de pagar pasaje, porque el pagar pasaje de usuario general simplemente resta del saldo que tenía la tarjeta el monto del pasaje, punto, porque no tiene ni descuento ni cantidad de pasajes con beneficio, digamos. ¿Se entiende? Lo mismo para la clase trabajador y lo mismo, trabajadores y lo mismo, o trabajador, Ahora, profe, y lo mismo para la clase jubilado. ¿Eh? no, ahí en el escolares, en el init, iría un super, ¿no? Sí, sí, ahí sí, porque estamos heredando de usuario general. Ok, ok, ok. Tendríamos que definir el nombre, el apellido, el DNI aprovechando el super. Perfecto. Pero lo que yo hice ahí referencia es a un atributo de instancia que sí va a tener escolar, pero que no va a tener usuario general, que es cantidad de pasaje ocupado. Porque en definitiva, al usuario general no importa cuántos pasajes tuvo. Lo único que le importa es si tiene saldo para pagar o no. Y de hecho, escolar, por ejemplo, va a tener un método para resetear la cantidad de pasajes ocupados, porque todos los meses tiene que volver a igual a 40. Y usuario general no va a tener un método de ese tipo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, eh, a la consulta, Nicolás, vos me habías hecho la consulta de este ejercicio. Sí, No te la hice por correo porque preferí esperar a hoy para dar en general así toda una explicación
del porqué, de lo que es herencia, lo que es contención y reajustar un poco las clases que podríamos plantear para resolver el problema con sus atributos y métodos como para tener una mejor y una idea más, este, más clara y a partir de ahora sí encarar la resolución. Bueno, profe. Sí, me quedó más claro ahora. Gracias. Bien. No, por favor. Bueno, les quedan las actividades adicionales de tarea. Si tienen alguna consulta, lo podemos revisar la clase que viene. Eh, Esta es la última clase que damos con contenido. A partir de ahora y por las próximas 2 semanas, solo responderemos preguntas que del trabajo práctico. Básicamente van a ser preguntas o sea, preguntas de los enunciados, no de cómo hacer tal cosa u otra, digamos. Ahora, de los ejercicios que hemos tenido en la guía, eso, si les quedó alguno medio trabado o se ponen a hacer alguno y no le encuentran la vuelta, lo revisamos. ¿Ok? Y si claramente en el desarrollo de los ejercicios de trabajo tienen alguna duda puntual, no vamos a corregir código, pero sí pueden preguntar, este, eh, y, y responderemos conceptualmente, ¿no? No responderemos el cómo hacerlo, sino daremos una orientación conceptual del planteo. Profe, una ¿Ok? consulta. Sí, Eh, Después de las 2 semanas sería el examen tipo multiple choice, sí, habían hablado. exactamente. Ok, Va a haber eso es lo que viene. preguntas que van a poder responder si hicieron el trabajo práctico. Ok. O sea, puede haber alguna pregunta teórica, pero va a haber preguntas sobre el trabajo, sobre las actividades del trabajo práctico. O ¿Ok? sea que en estas dos Entonces, bueno, semanas tendríamos que tratar de incrementar todo lo que aprendimos y de solidificar los conocimientos para claro, la poder idea responder era en esto. hacerlo desde la primera semana, a eso, de solidificar los conocimientos, la idea era hacerlo en las prácticas de la primera clase hasta hoy, de forma tal de que vos ya encares el práctico Sí, con... a ver, por ahí de repente es como que a mí me pasa que lo que vamos viendo lo voy recordando, pero por ahí si quiero volver al principio tendría que rever de vuelta porque hay cosas que por ahí se me escapan. Entonces como Ok. que bueno, es eso, un poco también el repaso general para poder tener todo más fresco, ¿no? Porque bueno, es como que es mucho Y en poco tiempo. A mí me pasa, ¿eh? Yo lo digo en lo personal. No sé si a todos, pero bueno. es que sí, es que es bastante contenido, ¿no? Es bastante contenido y a ver, programación orientada a objeto eh, tiene la complejidad de la abstracción y de poder ver todo de forma muy general, porque miren todo lo que hablamos de usuario general, de tarjeta, de escolar, y todo eso es leyendo un enunciado. Entonces hay que abstraer bastante, conceptualmente, digamos, qué es herencia, qué es una clase, es facilísimo, pero poder lograr extraer la abstracción de lo que uno quiere modelar con objetos del enunciado de un ejercicio no es tan trivial. Tiene su complejidad. De hecho, es Claro, más, sí. A mí, a, yo a mí me les... pasa eso, Ajá, de ser tan estructurado y por ahí en una programación más secuencial y por ahí encontrarme con la programación orientada a objetos como que me cuesta un poco sí, abstraerme sí, a sí, esos sí, conceptos, ¿no? Aparte hay muchos sí, conceptos nuevos que trato de asimilarlos y recordarlos y bueno, nada, por eso digo que es mucho es así, y quiero sí, sí. tratar de en 2 semanas de solidificar todo ese conocimiento porque bueno, como que tengo una sopa de ideas en la cabeza. Exactamente. Es eso. Profe, Pero bueno, tranquilo. Lo que yo les aconsejo, el práctico todavía no está. Lo va a presentar Analía la semana que viene, el martes, en la teoría.
Eh, ya lo vamos a levantar. Pero lo que yo ya les aconsejo es que no se desesperen por escribir código en Python, ¿de acuerdo? Sino que primero hagan todo un análisis coloquial, si se quiere, de pseudocódigo, de diseño de clases, ¿sí? Antes de ponerse a programar. ¿Por qué? Porque yo, fíjense, que a esto lo escribí ya sabiendo lo que quería escribir. Ahora, si yo ahora me pongo a escribir sin saber y voy más o menos a ver, viendo por parte, por línea, por oración y agrego en un lado y agrego en otro, cuando quiero acordar, voy a querer leer lo que escribí y no voy a entender nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, a ver, programar, a ver, lo reformulo. Escribir código en cualquier lenguaje es facilísimo. ¿De acuerdo? Saber lo que yo quiero escribir es difícil. Ahora bien, esto es como escribir una carta. Si yo sé lo que estoy queriendo escribir en una carta, después lo puedo escribir en inglés, lo puedo escribir en castellano, en francés, porque lo único que tengo que hacer es traducir. Si, por ejemplo, no supiese, si quisiera escribir en inglés, tendría que pensar en castellano, qué es lo que estoy queriendo escribir, y luego solamente traducirlo. Y la carta va a salir en inglés, pero yo ya sabía antes de escribir la carta en inglés qué era lo que quería escribir. Con la programación pasa lo mismo. No sirve de nada empezar a tirar líneas de código en un lenguaje, ya sea en Python, en C, en MATLAB o en lo que fuera, sin antes tener claro qué es lo que quiero escribir y qué es lo que quiero lograr. Entonces, en toda etapa en todas las etapas de un proyecto de desarrollo de software, que arrancás con el relevamiento de requerimiento y terminás con la puesta en producción del software, una de las partes más importantes son las primeras, que son un buen relevamiento de requerimiento, un buen alcance funcional para entender claramente qué es lo que está solicitando el usuario en cada uno de esos requerimientos, y un buen diseño técnico, que es qué es lo que voy a programar, qué es lo que quiero hacer. Cuando yo tengo un buen diseño técnico, después puedo programar la solución. Pero si yo no alcancé a hacer un buen alcance funcional y un buen diseño técnico, difícilmente puedo programar. Ok, Juan, no hay problema. Nos vemos el jueves que viene. Ok, bueno, en el práctico les aconsejo eso. No se enloquezcan por escribir código en Python. Analicen, lean, relean, interpreten, bosquejen una solución, vean qué es lo que quieren hacer con dibujitos, con lo que quieran. Y una vez que tengan claro una posible solución, revisen de nuevo, porque una de las grandes cosas es que cuando uno está pensando en la solución de algo, probablemente lo primero que se me ocurra para solucionarlo no es lo que necesariamente sea más sencillo. Entonces, por ahí, si a priori a ustedes se les ocurre más de una solución o dos soluciones posibles, bosquejen las dos y después elijan la más simple de implementar. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Y a mí me pasa que por ahí en una solución, no una solución, tengo una lluvia de soluciones y cuando me pongo a programar empieza a fallar y ahí me pongo loco. Y ya es como Eh, que quiero tirar todo, bueno, pero otra cosa es muy importante también, es que cuando uno está programando ya, que sabe lo que quiere implementar y se está sentando a escribir, a medida que va escribiendo, tiene que ir probando de a pequeñas porciones lo que va haciendo, para ir viendo que lo que va escribiendo efectivamente va conformando la solución que yo estaba pensando. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo haría es generar la clase tarjeta.
y después hacer un programita cliente para ver si la generación de instancias de tarjeta funciona o no funciona, por ejemplo. Una vez que hice eso, creo la clase usuario general. Una vez que tengo la clase usuario general, pruebo a ver si puedo crear instancias de usuario general que puedan, por ejemplo, comprar tarjetas. Cuando logré hacer andar eso, bueno, le voy agregando más funcionalidades. Entonces, fíjense que hasta ahora ni me puse a pensar en cómo pagar y ni me puse a pensar en cómo resetear, ¿de acuerdo? Entonces, también este, digamos, es bueno ir haciendo de aparte de forma tal, y la programación orientada a objetos te lo permite, lo modular también, pero la orientada a objeto, a medida que vos vas haciendo métodos y lo vas probando, y ya te va quedando bien, seguir con otros métodos. Entonces, ya, no, si tenés un error, es en lo nuevo que programaste y no en lo anterior. Ahora bien, también puede ser que hayas cometido un error y no te hayas dado cuenta y tengas que volver. Pero bueno, no pasa nada. Es un error controlable. Ahora, si yo me siento a escribir la definición de todas las clases que voy a usar, los métodos de todas las clases, el programa cliente, la interacción entre todas las clases, y después quiero ejecutar todo el monstruo junto, me mareé. Y eso es lo que me pasa a mí. Es decir, Por pienso eso, siempre por la parte. solución general y No después sé, me pierdo. vamos a un ejercicio. Fíjense que incluso yo voy haciendo comentarios y voy haciendo la partecita en todo. Eh, por ahí, bueno, en las primeras clases fuimos implementando de a poco, pero que las primeras clases eran objetos simples, pero siempre de a poco, de a poco pruebo, de a poco pruebo, avanzo, pruebo. Entonces es mucho más controlable. Y además, una vez que vos lograste que algo te anda, te baja la ansiedad porque ya además te da la satisfacción de que algo ya anda. En cambio, si vos querés probar cuando ya terminaste de escribir el código de todo, nada, es tan grande lo que tenés que entrar a revisar que te desesperás. Y es normal, digamos. Claro, sí, sí. Sí, yo me apoyo mucho que voy haciendo anotaciones y eso por ahí me ayuda un poco. Entonces, por ahí cuando Sí, lo dejo pero ya sé que siempre, retomo de... Sí, sí, pero siempre conviene probar antes de seguir avanzando. Vos terminaste una funcionalidad, probala. ok, bien. A ver, incluso hasta lleva más tiempo por ahí, porque hacer un programa cliente para ir probando y también demanda su tiempo. Claro. Pero si vos te pones a sumar el tiempo final de ir trabajando así, y más cuando vas logrando práctica, ¿no? De programar todo y después entrar a corregir errores, el tiempo probablemente sea más largo queriendo programar todo y corrigiendo luego errores que de la otra forma. Y obviamente empieza a jugar entrar armadas, digamos. Sí, la densidad más que nada, es eso. Sí, sí. Sí, porque en definitiva, si no te anda una cosa, te traba todo, entonces es como que no te anduviese nada. Claro. Bueno, Bueno, profe, gracias. excelente. Cualquier cosa, me pueden preguntar por correo. Por ahí si son preguntas más que me parecía que necesitaban una explicación más larga, como la del ejercicio de clase. Por ahí lo tratamos en el jueves. Y bueno, la idea es que ustedes vengan al jueves con preguntas, digamos, porque no va a haber desarrollo. Entonces, si usted no tiene pregunta, nada, vamos a estar en silencio, digamos, porque no tenemos más nada para seguir desarrollando. Y bueno, y ahí vemos, si vemos que ustedes van avanzando y no tienen demasiadas preguntas, o terminamos de resolver las preguntas y no cumplimentamos las 3 horas, bueno, capaz lo podemos liberar antes sin inconveniente. Sí, Bien, lo bien. importante es que puedan ir avanzando. También se va el presente, ¿no? Ahí sí. Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Sí, pero bueno, ahí podemos manejar el tiempo porque va a depender de
de lo que ustedes vayan desarrollando. Ahora, si ustedes quieren ir desarrollando ahí en la clase un poco, lo podemos ir haciendo. El tema es que por ahí para ocupar mejor el tiempo, si ustedes pueden hacer antes de la clase, cosa de en la clase resolver las preguntas y las trabas, me parece que le va a resultar más productivo. Porque aparte son 2 clases, nomás son 2 semanas. Claro, está bien. Porque fíjense, el martes Analía va a presentar el trabajo práctico, así que van a hacer preguntas de enunciado ustedes nada más y no hay más nada porque ustedes no se han sentado a programar. Así que tenemos el jueves, el martes y el jueves, son 3 clases para responder las consultas. Así que, nada, fíjense de ir pudiendo avanzar, este, así podemos que sean más productivas las clases, digamos, que podamos destrabar más cosas en las clases. ¿Ok? Bien, bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el jueves de la semana que viene. Que tengan buen fin de semana. Bueno, gracias. Igualmente, buen fin de. Buen fin de profe. Igual. Adiós. Chao, Adiós, chao. adiós. Chao.